Y hoy quisiera enseñarles un tema el cual hemos titulado Un error llamado apartarse. Quiero que por favor lo escriba ahí en el chat, los que nos ven desde la casa y los que están en la iglesia que acostumbran tomar nota de las enseñanzas, hágalo también por favor. Un error llamado apartarse. Y quiero mostrarle hoy a través de la palabra un principio que estoy seguro va a bendecir su vida grandemente. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 17 versículo 10 y 11. Creo que la pantalla va a aparecer para que pueda leer con nosotros. Isaías capítulo 17 versículos 10 y 11 dice así la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te has apartado de Dios, del que te puede salvar? Te has olvidado de la roca que puede esconderte. Así que tal vez plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos. Tal vez echen retoños en el día que los trasplantes. Sí, hasta es posible que florezca la misma mañana que lo plantes, pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Y hoy quisiera, como ya se lo mencionaba, hablarles de este tema llamado el apartarse. Apartarse es alejarse. La gente se aparta de aquello que le causa sufrimiento. La gente se aparta de aquello que le causa dolor. La gente se aparta de aquello que le resulta incómodo. La gente se aparta de aquello que le representa peligro. La gente se aparta cuando algo no le conviene, pero irónicamente Dios no representa un peligro. Dios siempre nos conviene. Dios representa la fuente de nuestra vida, pero siendo tan bueno, aún así hay gente que toma la ignorante decisión de apartarse del Señor. Hay personas que de manera voluntaria y otros de manera involuntaria, sin programarlo, empiezan a tomar distancia del Señor. Mire, he escuchado muchas historias de personas que decidieron apartarse del Señor por situaciones externas. Por ejemplo, gente que tuvo alguna discusión con otra persona, entonces por no verlo se alejó de la iglesia. Gente que tuvo un momento de rabia, de molestia, algo le ofendió y entonces se apartan de la iglesia, se apartan del Señor y dejan que rápidamente su corazón y su vida se empiecen a enfriar. Otras personas lo hacen por simple descuido. Empiezan a permitir que otras ocupaciones, que otras actividades se monten en el lugar donde debe estar Dios como prioridad. Y cuando menos piensas, estás lejos del Señor. Levante la mano o escriban amén los que han ido al mar, por favor. Mano arriba a todos los que hemos ido al mar. Bueno, cuando nosotros vamos al mar, una de las cosas que nos recomiendan es que siempre miremos en dónde está la sombrilla o el lugar donde estamos sentados, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque a la hora de una emergencia o de una necesidad podamos pedir ayuda o pedir auxilio. Estábamos hace unos días, en el año pasado, en nuestras vacaciones, nos fuimos para Cancún con mi familia y estábamos en una playa muy bonita y de repente me empecé a echar en las olas. Levante la mano el que lo ha hecho alguna vez. Se dice, pastor, yo que las olas me revuelquen. Ahí estaba yo flotando con libertad y me eché ahí. Y estaba ahí y entonces venía la ola y yo de repente me la tiraba y ella me revolcaba y me daba vueltas. Es una experiencia supremamente chéverísima. Y estaba ahí cuando volteo a mirar sin proponérmelo. Estaba lejos de la sombrillita. Lo mismo pasa con los descuidos. Tú simplemente te ocupas de otras cosas, dejas de poner tu mirada en la base que es Dios, y cuando menos piensas estás lejísimos del Señor. Cuando menos piensas has tomado unas distancias muy considerables de Dios. Ahora, quisiera mostrarle dos cosas que veo en esta porción de la palabra que parecen ser algunas razones por las cuales ciertas personas deciden apartarse. Y lo primero está en el versículo 10, vamos a leerlo. Dice: ¿por qué te has apartado del Dios que puede salvarte? Te has olvidado de la roca que puede esconderte.
Así que tal vez plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos. Y lo primero que le quiero mostrar, los que están tomando nota, escriban esto por favor: te apartas para hacer más. Hasta ahora en mi vida cristiana no he visto la primera persona que se aparte de Dios convencido, pero seguro que está tomando una mala decisión. Todos los que lo hacen se van diciendo: voy a estar mejor. Yo voy a soltar ese ministerio, yo no voy a servir más, yo no me voy a comprometer tanto, yo no voy a volver más a la iglesia porque es que tengo que hacer más cosas. Es que no puedo, es que hay capítulos que tengo que cerrar, estoy muy absorbido. Hay otros que dejan de venir felices porque consiguieron novio o novia. Entonces el sábado es el día de salir con el novio o de salir con la novia. Ya no hay tiempo para conectarnos porque es que, pastor, estoy en el idilio de mi amor. Y uno los ve: pero ¿por qué te apartas? Mira, busca del Señor. No, ellos están seguros y convencidos que la decisión que están tomando es la decisión correcta. Todos sienten, todo el que se aleja de Dios se va convencido de que le va a ir muy bien. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Pidió su herencia y una vez tenía toda su herencia en las manos, decidió irse muy lejos de la casa de su padre. Y él no se fue triste, él no se fue diciendo: qué falta me va a hacer mi papá. Él no se fue diciendo: cómo lo extrañaré en un par de meses o en un par de días o quizá en un par de años. No, él se fue feliz porque la herencia que tenía en las manos superó la emoción de tener cerca a su padre. Lo mismo sucede cuando algunas personas se apartan del Señor. Están tan metidos en sus afanes, están tan metidos en sus ocupaciones, están tan contentos con sus emprendimientos, están tan felices con sus nuevas tareas, que creen que esas nuevas tareas son la fuente de su estabilidad o la fuente de su vida. Te tengo malas noticias a ti que piensas de esa manera. La fuente de tu vida no es esa universidad, aunque es una bendición. La fuente de tu vida no es ese noviazgo, aunque si lo estás manejando de manera correcta puede ser una bendición. La fuente de tu vida no es ese emprendimiento, aunque si eres ordenado va a ser una gran bendición. La fuente de tu vida y de mi vida se llama Jesucristo. Si te alejas de Él, te secas y te mueres. Gracias por ese amén de los que lo gritaron hoy. Cristo es la fuente de nuestra vida. Aquel muchacho se fue pensando que la herencia era su felicidad. No, la herencia era estar cerca de su padre. Y mire, la Biblia lo dice, versículo 10: te has olvidado de la roca que puede esconderte. Así que tal vez plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos. Yo veo en este primer versículo a una demostración, una alegoría, una explicación de alguien que, apartado del Señor, no está haciendo cosas malas, decidió hacer cosas buenas. Voy a plantar, voy a invertir, voy a trabajar, voy a ser productivo en aquello en lo que hoy me estoy metiendo. Pero tenga mucho cuidado, porque usted puede hacer todo lo que ha diseñado hacer y todo lo que ha anhelado hacer, pero quiero que escuche muy bien: usted no puede sacar a Dios de sus proyectos. Alguien tiene que decirme amén. Tú no puedes excluir a Dios de tus planes. Cuando excluyes a Dios de tus planes para mejorar, en vez de mejorar vas a empeorar. Voy a volverlo a repetir: cuando excluyes a Dios de tus planes por mejorar, en vez de mejorar vas a empeorar. Porque la clave de una vida en bendición es tener a Dios. Hay gente que ya lo ha notado, solo necesitan apartarse un poco de Dios para empezar a ver cómo ciertas áreas de su vida se empiezan a resquebrajar, se empiezan a afectar. Claro, es que sin Dios no podemos hacer nada. Es que Él es alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Es que Él es la fuente de nuestra vida. Cuando aprendes eso, entonces cuidarás cada decisión que des. La gente se aleja convencida de que le va a ir bien. Otros se van convencidos que todavía están cerca de Dios. No, yo amo a Dios, pastor, yo lo quiero mucho a Él. Y usted ora, sí, yo de vez en cuando oro. Mentira, usted sabe que está lejos del Señor. Usted sabe que su corazón no tiene el mismo fuego que tenía antes. Usted sabe que ha empezado a consentir cosas que antes no consentía. Usted sabe que ha empezado a hablar de una manera que usted ya no había vuelto a hablar. Usted sabe que está metido en cosas que se había dejado de meter.
No se enrede diciendo, no, yo todavía estoy cerca. No, o estás cerca o estás lejos, pero esta es una buena noche para que vuelvas a la presencia del Señor. Querido joven, querido hermano, hermana, persona, papá, mamá, abuelo, abuela, lo que sea que me estés viendo, yo quiero que entiendas que la vida lejos de Dios es imposible. La vida lejos de Dios traerá tarde o temprano consecuencias. Basta solo con mirar atrás y darnos cuenta de que por momentos aquello que dañó lo que hoy tenemos en nuestras manos como pedazos, como residuos, fue habernos apartado del Señor. ¿Cuántas cosas hoy estarían bien si no te hubieras apartado de Dios? ¿Dónde estarías hoy a nivel personal, ministerial, económico, laboral? ¿Dónde estarías si no hubieras tomado la equivocada decisión de apartarte del Señor? Pero no solamente la gente se aparta creyendo que va a hacer más, sino que en segunda instancia la gente se aparta con altas expectativas. Escriba por favor lo segundo: te apartas con altas expectativas. El versículo 11 dice: tal vez echen retoños en el día que trasplantes. Sí, hasta es posible que florezca la misma mañana en la que plantes. Mire, una decisión sin Dios puede crecer. Otra vez, una decisión sin Dios puede crecer. Otra vez, una decisión sin Dios puede crecer, pero nunca podrá dar buen fruto. Voy a imaginar que dijeron amén. Voy a volver a imaginar que dijeron un amén más fuerte. Dije, una decisión sin Dios puede crecer, pero no podrá dar buen fruto. Hay muchachos que están enredados porque dicen: pastor, estoy enamorado. Están confundidos. Estoy enamorado. Encontré, Cupido me flechó, pastor, y no fue con una flecha, fue con una lanza. Me traspasó el alma. Estoy profundamente encantado. ¿Es el hombre o es la mujer de mis sueños? Mis papás lo quieren, mi mamá la quiere. Estamos tan emocionados, pastor. Somos tal para cual. Me gastó un Kinder Sorpresa, y dentro del Kinder Sorpresa había una palabra que decía: es el amor de tu vida. Es Dios hablándome, pastor. Dios confirmándome una y otra vez. Es súper detallista. En Navidad, sin yo pedírselo, me dio el regalo que yo quería. Y están confundidos porque están viendo que ciertas decisiones están creciendo. La Biblia me dice que aquel que se apartó, plantó y hasta empezó a crecer y a florecer lo que plantó. Así que no se deje confundir. Usted puede alejarse de Dios y pensar que porque algunas puertas se le abrieron, Dios está con usted. Hoy quiero recordarle que Sansón estuvo muy lejos de Dios y a pesar de eso mató filisteos varias veces. Varias veces. Y estuvo en pecado y a pesar de eso mató filisteos varias veces. Y tocó aquel león, comió aquel panal de miel de aquel león que estaba muerto, algo que no podía hacer como nazareo, y siguió matando filisteos varias veces. Sin embargo, cuando menos pienses, cuando menos te lo imaginas, te darás cuenta que las consecuencias de alejarte de Dios te van a alcanzar. Nunca pienses que por estar lejos de Dios y algo se te está dando, estás bien. Hoy quiero que cambies tu chip. Hoy quiero que cambies tus pensamientos. Mira, la palabra del Señor lo dice, versículo 11: tal vez echen retoños en el día que las trasplantaste. Sí, hasta es posible que florezca la misma mañana que la plantaste. Pero aquí viene la clave: nunca recogerás uva, ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Yo quiero que entiendas algo. Cuando tú tomas la decisión de vivir cerca de Dios, de honrar y agradar a Dios, se cumple lo que dice la palabra del Señor en Juan, cuando dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alguien tiene que decirlo. Diga conmigo: voluntad de Dios. Vamos, repítalo fuerte. Diga: voluntad de Dios. La Biblia dice que cuando hacemos la voluntad de Dios, lo que hacemos en la voluntad de Dios permanece, pero lo que hacemos en nuestra voluntad, pasando por encima de la voluntad de Dios, desaparece. La Biblia dice: el mundo y sus deseos
pasan. Por eso te alejaste de Dios y tu noviazgo, tu relación, ves, se volvió algo temporal. Ese proyecto que parecía florecer se convirtió en algo temporal. Esa buena decisión que parecía tomar se te transformó en algo temporal. Yo he visto gente que se ha ganado becas que tenían que durar toda una carrera, y por alejarse de Dios se les volvió una beca temporal. Y no estoy aquí para asustarte, no estoy aquí para intimidarte y decirte vuelve a Dios por miedo. No, estoy aquí para decirte vuelve a enamorarte de Dios, vuelve a apasionarte por su presencia. Si lograste tanto lejos de Él y lo perdiste, es porque tienes que entender que si estás con Él lo vas a tener todo. Y tener todo, no te estoy hablando de lujos, de dinero, de carros, de becas o de posesiones. No, tener todo es saber que estoy en paz con Dios y que lo que llega a mi vida en su voluntad no es algo pasajero, es algo que permanecerá. La palabra lo dice, la voluntad de Dios permanece. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero quiero que por favor me grite amén. Porque cada decisión que tomes desde hoy como pastor de jóvenes, te hago responsable de entender que de aquí en adelante tu futuro depende de que todo lo que hagas lo hagas teniendo en cuenta que Dios tomó la decisión de estar contigo. Mi pregunta es, ¿qué decisión tomaste tú al respecto? No te apartes del Señor, no dejes de congregarte. La palabra lo dice, no dejen pues de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejes de leer la palabra, no dejes de orar, no dejes de buscar de su presencia, no dejes de asistir a nuestros grupos de jóvenes de conexión, no dejes de participar, no dejes de servir. Son pequeñas decisiones las que poco a poco te van apartando, las que poco a poco te van alejando del Señor. Y cuando menos piensas estás frío, ya no sientes la presencia del Señor. Los muchachos están adorando y no sientes deseo de cantar, no sientes deseo de adorar. Ay Señor, es que yo siento que estoy seco, yo siento que me estoy muriendo. Hoy te digo, vuelve a vivir en el nombre de Jesús. Yo estoy aquí para decirte, las aguas del Espíritu están abiertas. Vuelve otra vez a zambullirte, vuelve otra vez a lanzarte y dile, Señor, voy a volver a estar cerca de tu presencia. ¿Cómo esperas que tu vida familiar tenga sentido si te apartaste del Señor? ¿Cómo esperas que tu proyecto y tu futuro tenga sentido si te apartaste del Señor? ¿Cómo esperas que las puertas se te abran si te apartaste del Señor? La llave que abre tus puertas no es tu gracia, no es tu talento, no es tu hoja de vida, no, la llave que abre nuestras puertas es alguien invisible que la gente no ve pero siente. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que te ha sellado, te ha escogido. Y alguien tiene que gritarme amén si lo cree, por favor, alábelo y digan, Espíritu Santo, yo quiero volver a estar cerca de tu presencia. ¿Qué tienes que hacer para volverte a acercar a Dios? ¿Qué tienes que hacer para acercar tu familia a Dios? ¿Qué tienes que hacer para acercar tu noviazgo a Dios? ¿Qué tienes que hacer para acercar tu matrimonio a Dios? ¿Qué tienes que hacer para acercar a tus hijos a Dios? Lo que sea necesario, hazlo, porque el diablo está listo para arrebatarte todo lo que tú crees que nadie te va a quitar solo por estar lejos de su presencia. Gracias por ese amén. Por mi casa donde yo me crié, allá en el barrio San Judas, había un perro. Y ese perro era, perdóneme la palabra que voy a usar no es una grosería. La palabra que voy a usar es alguien ausente de gracia. Se dice desgraciado, o sea, sin gracia. Ese era el perro, no tenía gracia, era malo, mordelón, muy peligroso. Y cada vez que yo pasaba por el lado de la casa de ese perro me tiraba. Pero cuando salía en mi bicicleta no me alcanzaba. La bicicleta era un arma poderosa en contra de aquel perro. Pero todavía recuerdo un día que salí de mi casa a la tienda donde don Damián, así se llamaba el señor de la tienda, sin bicicleta, y el perro lo tenían sin cadena con la reja abierta. Gracias a Dios sobreviví, pero me pegó semejante mordisco. Hay gente que es igual. Usted se aleja de Dios y pierde la seguridad, la protección y la estabilidad que necesita. No tome tan garrafal
decisión de apartarse. Mire, déjeme compartirle algo que viví a mis 15 años quizá. La época en donde el pastor Juan Pablo decidió volverse mundano. Resulta que yo toda la vida había sido cristiano, toda mi vida, consagrado al Señor, sirviendo a Dios en la iglesia, era músico del equipo de alabanza, pero todo el tiempo metido en la iglesia. Eso fue justo antes de conocer a mi pastor. Y resulta que por esos días la iglesia a la que yo pertenecía se acabó. Entró en un proceso difícil, nos quedamos sin templo, no teníamos dónde reunirnos, nos volvimos como ovejas sin pastor, literal. Un amigo que también era músico me contactó y me dijo: oye, tú eres muy talentoso, ¿por qué no vas y trabajas? Y le dije: ¿dónde hay que trabajar? Me dijo: hay que ir a tocar a un bar. En mi vida había entrado a un bar, nunca. Yo no sabía qué eran esos lugares. Nunca había puesto mis pies en uno de ellos. Pero aquel día, a mis, repito, casi 15 años, tomé la decisión de irme a trabajar en un bar. Me recogieron, me dijeron que debía ser mayor de edad. Dios me ha dado la bendición de parecer más viejo de la edad que soy. Digo que es una bendición porque no me piden cédula, en la tienda no me dicen que hubo joven, me dicen que hubo señor. Entonces Dios es bueno, pero en realidad estoy mucho más joven. Ore por mí, por favor, no sé a qué se debe ese envejecimiento prematuro. Cada vez me quedo más calvo, me salen más canas, pero en realidad estoy pelado, estoy muy joven. Así que cuando llegué a aquel bar, ni cédula me pidieron, yo parecía mayor de edad. Llegué a ese lugar, habían unos músicos que estaban ahí, la gran mayoría de ellos fumando, con una música supremamente alta. Es paradójico, toda mi vida he escuchado música a todo volumen en la iglesia, pero esa música en ese lugar, a ese volumen, me generaba cierta indisposición. Quizá alguien que haya entrado a alguno de esos lugares, luego de haber sido lleno de la presencia del Espíritu Santo, puede entender lo incómodo que se siente. Estaba yo ahí, empezamos a tocar, me pasaron la lista de las canciones, yo me senté en una batería muy bonita, con muchos tarros de platillos, muy bien montado, un gran instrumento. Toqué la noche, me felicitaron súper bien, me senté a esperar porque había que esperar como que 2 horas para volver a tocar. Luego van entrando unas muchachas casi en pelota a regalar cigarrillos a aquel lugar. Así entraron desfilando así, y yo me sentía mal. Yo decía: ¿yo en dónde estoy? Yo agaché la cabeza y dije: poder en la sangre, y esto, reprendo al diablo, a Satanás, a Lucifer. A cada una de ellas le puse nombre de un demonio: Belcebú, Satanás. Bueno, a todas las bauticé con los ojos así cerrados. De repente llegó la hora de volver a tocar, pero ya yo no me sentía bien, yo no me hallaba. Así que busqué a mi hermano mayor que me había acompañado. Tengo 2 hermanos mayores, había ido el que me sigue, son hermanos por parte de papá solamente. Y le dije: vámonos, yo no me soporto más estar aquí. Mi hermano le dijo: pero usted sí es bobo, él no es cristiano. Usted es bobo, ¿qué? No le han pagado, no le van a pagar si se va. Él: no me importa, yo no quiero nada, yo quiero irme de aquí, no me hallo, no me siento bien en este lugar. Salimos de aquel lugar, le dije al director de la banda que yo me tenía que ir. Ese tipo me insultó, me dijo cómo me iba a morir, de qué manera me iban a enterrar, dónde me iban a cremar, me dijo todo me lo dijo. Salí de aquel lugar, nos fuimos caminando, eran casi la 1 de la madrugada, por allá por la Sexta Norte, buscando un taxi, algo en lo que nos pudiéramos regresar, y me metí en mi cuarto cuando llegué, que era el mismo cuarto de mis hermanos porque todo era compartido en aquel entonces, a llorar y a decirle: Señor, por más de que me aparto de ti, no me siento bien, esto no es lo mío, no me siento pleno, no me siento lleno, no es esto lo que necesito. Y es por eso que aunque te has apartado del Señor, aunque has dejado de orar, aunque has dejado de congregarte, aunque has dejado de servir, dentro de tu alma hay algo que te dice: te falta a Cristo, lo necesitas a Él, tu vida sin Él no es posible. Por eso vuelve otra vez a su presencia. Fue eso lo que sintió el hijo pródigo cuando, al ver la comida de los cerdos, sintió en su corazón tristeza y dijo: ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo por qué tomé esta decisión? ¿A qué horas me vine tan lejos de la casa de mi padre? ¿A qué horas me confundí pensando que el alimento venía de aquella herencia? No, la felicidad y el sustento no era la herencia, la felicidad y el sustento era estar en la casa de mi padre. Por eso se levantó y decidió regresar, y cuando regresó se encontró con lo mismo que te vas a encontrar hoy si decides
decides acercarte nuevamente a Él, no con un padre que te va a recibir con la correa en la mano meneándola diciendo: te estaba esperando para castigarte. Papá sabe que no hay peor castigo que alejarte de Él. Papá sabe que no hay peor castigo que estar lejos de su presencia, porque la misma vida se encarga de cobrarte, la misma vida se encarga de enseñarte que los golpes más fuertes son los que se reciben cuando te decides alejar de la presencia de Él. Pero papá te va a esperar con los brazos abiertos diciéndote: este es tu lugar, aquí está tu cama, aquí está tu silla, aquí hay un lugar en la mesa para ti, aquí hay alimento para ti. Aquí alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Vuelve a acercarte, porque tu lugar no es en el mundo, tu lugar no es en el pecado, tu lugar no es en los placeres de esta tierra. El día que aceptaste a Cristo, el día que Él te lavó con su sangre, Él apartó un lugar para ti en su presencia y en la patria celestial. Por eso vuelve otra vez a Él. Él está con sus brazos abiertos. Yo no sé quién puede levantar sus manos y decir: yo decido volver a la casa de mi Padre. Aplaude fuerte al Señor y dile: Dios, tú me recibes, tú me aceptas, tú me perdonas. No sé si tengan algo de música por ahí que me puedan regalar. Apartarse de Dios siempre, siempre será una opción. Apartarse de Dios siempre será una alternativa, pero no la tomes, no lo hagas. Es preferible que cortes con aquello que te está alejando de Dios a que cortes a Dios. Te voy a explicar algo. Cuando dejas algo por Dios, es más fácil que Dios te lo devuelva. Pero cuando dejas a Dios por algo, es muy probable que lo pierdas. ¿Escuchaste? No, me voy a alejar de Dios porque ahora tengo novia y mi novia no le gusta la iglesia. Ella es budista, pastor. Entonces yo me voy a ir a meditar con ella al Cerro de las Tres Cruces los sábados, porque primero está ella. No. Conseguiste novio, conseguiste novia, enséñale que el primero en tu vida es Dios y te va a ir bien. Gracias por ese amén desaliñado. ¡Aló! Llegaste a la universidad, enséñale a tu agenda que el primer lugar lo tiene Dios. Conseguiste un nuevo empleo y la carga laboral es muy fuerte, te levantas temprano y sales tarde. Dale el primer lugar a Dios. Porque si te pones a pensar todas las veces que te has alejado de Dios, probablemente no lo hiciste de forma intencional. Fue algo involuntario. Fue algo que no programaste. Te pusiste tan juicioso y dijiste: no, yo no voy a estar lejos del Señor, yo voy a estar cerca de su presencia. Pero si quieres regresar a Él, no será por arte de magia. No será porque un día te levantes diciendo: ay, siento a Dios otra vez y Él está conmigo. No, para acercarse a Dios hay que caminar un sendero en donde, aunque no lo sientes, estás convencido que estás yendo en dirección correcta. Yo no sé si alguien me está escuchando. Cuando el hijo pródigo se levantó del peor lodo en el cual llegó a vivir sin haber sido preparado para ello, tuvo un camino desde el lugar de su perdición hasta la casa de su padre, donde no vio a su padre. ¿Está conmigo? Donde no escuchó a su padre, donde no sintió el abrazo de su padre. Es más, él solo se imaginaba que su padre, yéndole bien, lo iba a recibir como un jornalero, porque ese era su plan. No veía a su padre, no escuchaba a su padre, no sabía qué le iba a decir su padre, pero estaba en dirección a la casa de su padre. Hay gente que le cuesta tanto trabajo resolver el problema de apartarse, porque quieren automáticamente que todo se solucione y todo se resuelva, y no necesariamente es así. El camino de regreso a la presencia del Padre demandará por momentos que sientas cierto silencio,
que veas cómo tal vez algunas cosas no cambian de manera pronta y de manera automática. Pero lo que hoy quiero enseñarte es: asegúrate que tu vida se encuentre en la dirección correcta y digas: no descansaré hasta que vuelva a sentir tu fuego en mi vida. No descansaré hasta que vuelva a llorar mientras te adoro. No descansaré hasta que vuelva tu palabra a hablarme todos los días como ella me sabía hablar. Hoy vuelvo a los brazos del Padre y te vas a dar cuenta que una vez regreses a Él, aquello que perdiste y aquello que se dañó y aquello que dejó de funcionar puede volver a enrutarse en las líneas correctas. Yo no sé si usted me está entendiendo hoy, pero hoy papá está con sus brazos de misericordia bien abiertos para cada uno de nosotros. Yo quisiera pedirle que por favor se coloque sobre sus pies y me acompañe a hacer esta oración. Usted que siente que de repente se ha apartado del Señor, usted que siente que tal vez de manera involuntaria, sin proponérselo, como cuando estaba yo en el mar, o ustedes, ¿qué les ha sucedido? Luego de nadar y navegar y disfrutar solo ese pedacito, sin necesidad de nadar muy lejos, es como si la misma mar te arrastrara. Así es el mundo. Tú simplemente decides disfrutar un poco. Voy a disfrutar un poco mi relación, voy a disfrutar un poco mi juventud, voy a disfrutar un poco mi vida. Y cuando pones tus pies en el suelo, estás lejos. Pero hoy papá está llamándote desde la orilla, diciéndote: aquí está tu lugar y necesito que regreses, porque allá te van a acabar, allá te vas a morir, allá te vas a ahogar. Pero regresa, porque aquí está tu lugar y te voy a dar vida otra vez. Por favor, levanta tus manos lo más alto que puedas. Tú que estás viéndonos en casa, vamos, ora con nosotros. Levanta tus manos también, cierra tus ojitos y dile: Señor, perdóname. Vamos todos, quiero que levante sus manos y ore conmigo. Dígale: Señor, perdóname si me he alejado de ti. Ore conmigo y dígale: Señor, te pido que por favor perdones mi vida, porque soy consciente hoy, luego de mirar hacia atrás, luego de volver a poner mis ojos en ti, que me he distanciado, que me he alejado de tu presencia. Pero hoy vuelvo a estar cerca de tu presencia. Levante sus manitos y dígale: Señor, quiero volver a sentirte. Pídeselo al Señor. Dile: quiero volver a hablar de ti, quiero volver a predicar de tu palabra, quiero volver a liderar a otros. Hay muchachos aquí que estaban tan encendidos, había tanto fuego de Dios en ti que el que te tocaba se encendía. La gente te preguntaba: ¿qué tienes? Dime cómo lo haces. Enséñame de Jesús. Pero ahora tus reservas están vacías. Ahora tus reservas tienen solamente recuerdos de lo que un día fue. Pero Dios te dice en esta noche: volveré a llenar tus reservas, volveré a levantar tu ministerio, volveré a levantar tu liderazgo, volveré, porque yo no he dejado de pensar en ti. Aunque tú me diste la espalda, aunque tú dejaste de verme, yo nunca me quité mis ojos de ti. Yo nunca aparté mi mirada de ti. Aun cuando estabas en medio de tu pecado, mis ojos con dolor te miraban, porque yo sabía que este día iba a llegar, el día en el que volvieras a poner tu mirada en mí, el día en el que volvieras a decirme: papá, perdóname, el día en el que volvieras a decirme: ayúdame, el día en el que volvieras a decirme: aunque te he fallado, aunque he pecado, yo sigo siendo tu hijo, tú sigues siendo mi padre, y te suplico, devuélveme un lugar dentro de tu casa. Y papá está aquí para decirte: claro que lo voy a hacer, porque yo nunca me aparté de ti, fuiste tú el que te alejaste. Pero por cuanto te acercas, la palabra del Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Que el amor del Padre, que la misericordia del Hijo, que la gracia del Espíritu Santo hoy te abracen otra vez y puedas decirle conmigo: Señor, que en mi juventud, que en mis proyectos, yo no sé en qué etapa te encuentras. Tal vez eres papá, tal vez estás a punto de casarte, tal vez estás empezando una relación, tal vez estás en la universidad, tal vez estás en un emprendimiento. No tengo ni idea en qué estás, pero quiero que sepas que
todo lo que hagas de la mano de Cristo va a tener victoria, va a tener bendición, va a tener respuesta. Por eso levántale tus manitos a papá y dile: Señor, aquí estoy, porque intenté pero fracasé, intenté pero no pude, sembré pero mis viñas, aunque florecieron, no dieron fruto, no dieron fruto, Señor. Y yo dije: ¿dónde está el error? ¿En dónde está la falla? ¿Qué fue lo que hice mal? Lo que hiciste mal fue olvidarte de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo te encerró en este lugar, se metió en esta transmisión para decirte: vuelvo a levantarte, porque tu juventud será la juventud que Salomón recomendó. Acuérdate, joven, de Dios en tu juventud, para que te vaya bien y tus días sean largos y fructíferos sobre esta tierra. Tú no vas a ser un joven olvidado de Dios, no. Dios va a ser el eje, el centro y lo primero en tu vida. Si alguien lo cree, que levante sus manos y diga un fuerte amén, que aplauda con fuerza al Rey de Reyes y le diga: gracias, Señor, porque hoy decido volver a ti, Señor. Gloria al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo número 17, versículos 8 al 16. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Es la cita bíblica en la cual nos vamos a basar para el mensaje que vamos a escuchar hoy. Dice la palabra del Señor, ahí va a aparecer en la pantalla. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda allí que te alimente. Por favor, repita la palabra viuda. Vamos, más fuerte, diga viuda. Esto es importante en este mensaje. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaban juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Otra vez, no tengas. Repita esa frase conmigo fuerte. 1, 2, 3. No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Queridos hermanos, hoy vamos a compartir una palabra que hemos titulado: el poder de la honra. Quiero que lo repita conmigo fuerte a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. El poder de la honra. Por favor, toque al que tiene a su lado, tóquelo de la mano, ponga la mano en el hombro y dígale: el poder de la honra. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que los cristianos, los hijos de Dios, los que estamos aprendiendo a seguir a Dios, deberíamos un día entender y comprender. La honra es uno de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado en la vida. Y no solamente es un regalo, la honra es un vínculo protector de las relaciones más importantes. Lo vuelvo a repetir: la honra es un vínculo protector de las relaciones más importantes. La primera relación que nosotros los seres humanos tenemos en la vida es con nuestros padres, y la única forma de proteger la relación con los padres es a través de la honra. Por eso Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra.
Después, cuando nosotros vamos creciendo, llega el matrimonio, llega el hogar. Y el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas: honroso sea en todos vuestro matrimonio. Si no hay honra, los matrimonios colapsan, porque la honra es la que permite que las relaciones estén protegidas. Y con Dios no es la excepción. Cuando se trata de Dios, Dios espera que nosotros vivamos de tal manera que nuestra vida lo honre a Él. ¿Cuántas personas no se han dado cuenta que es como si tuvieran un cántaro, una cubeta, y todo lo que echaran dentro de esa cubeta se perdiera y se desperdiciara? La razón es esta: cuando no hay honra, la vida se agrieta. Cuando no hay honra, la vida se daña. Cuando no hay honra, haces mucho pero alcanzas poco. Y esta historia de la palabra sí que me deja ver la realidad de cómo una persona puede practicar la honra en su vida. Y escuche, no le estoy hablando de una persona que estaba bien, le estoy hablando de dos personas que estaban muy mal en su vida. Permítame contextualizarlo con el profeta Elías. Él recientemente había ganado una batalla a través de un acto supremamente hermoso en el monte Carmelo. Elías se había enfrentado a Acab, a varios profetas de Baal y a su propia esposa llamada Jezabel, la esposa de Acab. Y dice la palabra que luego de un acto de ritual y de sacrificios quedó demostrado que el verdadero Dios era el Dios de Elías. Dios le había dado la victoria a este hombre en el monte Carmelo. El capítulo 18 del primer libro de Reyes nos cuenta la maravillosa historia. Pero si algo he encontrado es que luego de una victoria, posiblemente nosotros podríamos estar expuestos a ataques del enemigo. Que hoy tengas una victoria no significa que todo siempre va a estar bien. Que hoy tengas una victoria significa que necesitas volver a depender de Dios, porque el enemigo está alzando planes en contra de los hijos de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Dios le demuestra su poder, Dios le demuestra su respaldo, hasta que aparece Jezabel, la esposa de Acab, y le dice: que me maten los dioses si no te mato a ti, Elías. Cuando Elías escuchó eso, pregúnteme qué le dio. No tiene que preguntarme con más fuerza, pregúnteme qué le dio. Le dio miedo. Imagínense cómo era de peligrosa Jezabel, que al mismísimo profeta del fuego le dio miedo a esa señora. Levante todos los hombres la mano y dice: Señor, guárdame de una Jezabel, por favor. ¡Qué peligro! Esa señora era un demonio. Amenaza a Elías, y tras esa amenaza Elías entra en una crisis depresiva. Y dice la palabra que se va, se aísla en una cueva y dice: yo me quiero morir, yo no soy nadie. Y ahí viene Dios a consolarlo. Elías estaba pasando un momento difícil. Lo primero que hace Dios es mandarle comida a través de los cuervos. Él no estaba bien, Elías estaba mal. Pero luego de esto aparece una instrucción de Dios, y Dios le dice: ahora quiero que te levantes y te vayas a Sarepta de Sidón, porque le he ordenado a una mujer que te alimente. Y ahí es donde aparece el primer principio del que hoy te voy a hablar. La honra se manifiesta cuando en primera instancia aprendemos a obedecer a Dios. Repita conmigo fuerte, diga: donde hay honra. Fuerte, diga: donde hay honra, hay obediencia a Dios. Es el primer principio que te quiero dar. El poder de la honra se manifiesta cuando hay obediencia. Elías recibe una instrucción, y la instrucción es: vete a esa tierra. No era una tierra judía, era una tierra pagana. Y en medio de esa tierra pagana le dice: le ordené a una viuda que te alimente. Vamos al versículo y leámoslo nuevamente, por favor. Versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza?
Lo primero que encuentro en esta palabra es que la obediencia a Dios se mide cada vez que Él nos da a nosotros instrucciones. No espere que las instrucciones de Dios sean instrucciones que a nuestros ojos o a nuestros oídos sean comprensibles. A veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que ni usted ni yo alcanzamos a entender. Míreme a los ojos. Usted sabe que era ir a ser alimentado por una viuda. El sistema social decía que las viudas eran lo más bajo y lo más pobre de la sociedad. La viuda era tan importante a los ojos de Dios que el profeta Zacarías dice que una de las cosas que Dios espera de nuestra espiritualidad es que no nos olvidemos de tres tipos de personas. La Biblia dice que no debemos desamparar nunca a una viuda, nunca a un huérfano y nunca a un extranjero. Esta clase de personas a los ojos del Señor, mire, todo lo que usted siembra en una viuda, en un huérfano o en un extranjero, no se quedará sin recompensa a los ojos del Señor. La Biblia lo enseña y es tan poderoso. Escuche lo que le voy a decir. Alabe a Jesús con fuerza. Y esto es tan poderoso que algunos aquí lo han vivido. Quienes se trasladaron a este país como extranjeros algún día. Yo sé que usted recuerda a esas personas que le tendieron la mano. Yo sé que usted recuerda a esas personas de buen corazón que le abrieron puertas aunque otros se las cerraron. Esa clase de gente tiene los cielos abiertos porque Dios le dijo al pueblo: nunca se olviden que ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Por lo tanto, no tienen mi bendición si maltratan a un extranjero. Pero este pasaje no está hablando del extranjero, está hablando de una viuda. Y esto lo refrenda el Nuevo Testamento. Santiago dice: la verdadera religión es pensar en la viuda, en el huérfano y no corromperse. Vuelve Dios a ratificarlo. Pero escúcheme, ¿para qué existía esta población? Existía para que la gente les diera a ellos. Pero ¿está escuchando la instrucción de Dios? Dios está mandando a Elías para que la viuda le dé a él. Diga conmigo: esto es raro. No, dígalo fuerte, diga: esto es raro. Debería ser al revés. Elías tendría que llegar con bendición donde la viuda. Pero Dios le dice: le ordené una viuda que te bendiga a ti. Le ordené una viuda que te alimente a ti. Y escuche esto, usted se va a dar cuenta que hay momentos en la vida donde Dios a usted le va a demandar obediencia en cosas que humanamente usted no entiende y usted no logra comprender. Usted se va a dar cuenta que hay cosas en las cuales Dios a veces te va a pedir y te va a decir: quiero que sueltes eso. Señor, pero ¿cómo lo voy a soltar si esto es demasiado importante para mí? Si yo no tengo esto, ¿qué va a ser de mi vida? Nunca reniegues de una instrucción de Dios, que si Dios te pide algo, no es para dejarte mal. Cada vez que Dios pide algo es porque te quiere dar mucho más de lo que Él te está pidiendo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo aquí. La obediencia es una demostración de honra. ¿Cómo puede un hijo decir que honra a sus padres si no los obedece? A ver, levante la mano todos los que tenemos hijos pequeños, jóvenes, adolescentes o que viven con nosotros. Levante la mano. Cada vez que usted le dice a un hijo: hágame el favor y recoge la ropa ya. Si él dice: usted sí que molesta, ya voy, espérese. Usted no lo puede ver a uno tranquilo. Ese muchacho está actuando con honra, ¿sí o no? ¿Qué es honra? Honra es obediencia. Recoja la ropa. Sí, mamá, sí, señora, recoge la ropa y va a la lleva la ropa sucia. Eso se llama honra. Eso se llama obediencia. Pero si no hay obediencia, la honra se anula. Y algo te quiero decir: la primera llave que abre puertas a la honra en la vida se llama la obediencia. Si tú estás conversando con una mujer que no es tu esposa y Dios en la palabra dice que eso no se hace, cuando tú cortas con esa mujer, tú estás honrando a Dios. Así no diga amén, así es. Honra. Cuando viene la oportunidad de hacer un negocio ilícito y tú sabes que eso no es correcto,
y tú has aprendido por la palabra, tu sentido común te ha enseñado que eso no se hace. Cada vez que tú cierras una puerta a lo que no es correcto y dices yo voy a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Pastor, la oportunidad está buena, sí, la oportunidad está buena, pero yo he decidido obedecer a Dios. Quien obedece a Dios está demostrando que lo honra, pero si no hay obediencia, no hay honra. El problema es que a veces obedecer cuesta mucho, porque no esperes que Dios te dé explicaciones cada vez que va a hacer sus movimientos sobrenaturales. Los movimientos sobrenaturales de Dios se fabrican en instrucciones raras y extrañas. No entiendo, y Dios dice no quiero que entiendas, quiero que me obedezcas. No te comprendo, no necesitas comprenderme, quiero que me obedezcas. Pregúntele a José lo que él sentía cuando, estando bien, portándose bien, sin hacer nada malo, terminó preso en una cárcel por una mujer que se ensañó en contra de él. Pero José decidió hacer lo correcto, José decidió caminar en integridad. Y dice la palabra que cuando llegó el copero, cuando llegó el panadero, José les interpretó los sueños y le dice a aquel copero: por favor, no te olvides de mí, háblale de mí a Faraón. Pasaron 2 años. Pregúntele a José si no se sintió mal. Pregúntele a José si no decía: Señor, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar aquí? Pero el que camina en obediencia, aunque no entienda los movimientos de Dios, tarde o temprano verá la mano de Dios en su vida. El que camina en obediencia, aunque no entienda los designios de Dios, tarde o temprano verá el poder de Dios en su vida. Esta generación necesita volver a obedecer a Dios. Pero estamos ante un mundo que quiere priorizar su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Yo grabé un disco, les conté la historia, ¿cierto? Mueva la cabeza así, les acabo de contar. Y a mí Dios me dio una palabra profética a mis 19 años. Y fue realmente a través de una profeta de Dios. Porque así como hay profetas buenos, también hay profetas falsos, y abundan hoy por hoy. Y esta mujer de Dios habló a mi corazón y me dijo: Dios te ha dado una voz que se va a escuchar en todo el mundo. Y seguido de esa profecía, yo en ese tiempo cantaba en la alabanza en la iglesia, y seguido de esa profecía apareció un empresario 4 años después de esa profecía. Yo tenía 23 años y Dios lo usó para pagar la grabación completa de mi disco. Yo no tenía con qué pagarlo, yo no tenía económicamente con qué hacerlo, pero Dios trajo a un hombre desde afuera y pagó cada centavo hasta que grabamos el disco. Hicimos el lanzamiento, fue una gran bendición. Y después de ese lanzamiento empecé a viajar por distintos lugares. Fue mi primera vez en Estados Unidos, pude ir a otros países. Estaba feliz porque sentía que Dios estaba cumpliendo lo que Él me había prometido. ¿Alguien lo ha sentido alguna vez? Levánteme la mano y gríteme amén, que usted dice: pastor, creo que estoy en el sueño de Dios, creo que estoy en la respuesta de Dios. Era tanta felicidad para mí que hasta le dije a mi esposa: alístese, mija, y que se alista les campos, que voy detrás de él. Ahí vamos. Y empezó Dios a abrir puertas. Fue un año precioso, viajamos, canté, fue lindo todo lo que pasó. Pero una vez termina ese año, inmediatamente termina ese año, como para estos meses de diciembre, yo tomo mis redes sociales y hago una publicación que dice: agenda abierta. ¿Usted para qué pone agenda abierta? ¿Para que lo llamen? ¿Para que lo inviten? ¿Para que le digan venga, cante aquí? Claro que sí. Había ido a medios de comunicación, a emisoras, a canales, de todo. Dije agenda abierta. Pregúnteme quién me llamó. Que me pregunte quién me llamó. Nadie me llamó. Nadie. Ni siquiera: pastor, ¿cómo está? Nada, no me decían nada. Y en ese momento yo entré en una crisis, porque no entendí lo que Dios hizo. Le dije: tú me diste este disco, tú me diste una profecía, tú me abriste puertas y tú me las estás cerrando. Y si hay algo que cuesta en la vida, es obedecer a Dios cuando Él te quita cosas que tú jamás pensaste que ibas a perder. Si hay algo difícil, es obedecer a Dios cuando Él te cierra puertas que tú mismo habías abierto. Hermanos, fue una crisis de fe. Y en ese momento aparece mi pastor y me dice: hijo, necesito que te vayas a pastorear a una de nuestras sedes.
que está en un momento de crisis y de dificultad. Y yo le dije, no, mi pastor, yo no quiero. Y me dijo, yo no le estoy preguntando si quiere, le estoy diciendo que se tiene que ir a pastorear esa iglesia. Pregúntame por qué yo no quería ir. No, si no me pregunta con curiosidad, no le respondo. Otra vez, 1, 2, 3. Porque era un barrio peligroso. Pregúnteme por qué más. Porque la iglesia estaba en una crisis. Pregúnteme por qué más. Porque yo era cantante, yo quería cantar, yo no quería predicar. Pregúnteme por qué más. Porque era una iglesia pequeñita. Y el problema no es que sea pequeñita. El problema es que era una iglesia grande. Hay muchos líderes, muchos en la alabanza. Si no está uno hay otro. Pero en la iglesia pequeñita, si no está el pastor, no hay culto. Entonces yo decía, si yo me voy para allá y de pronto me invitan, no voy a poder cantar. Entonces yo no quiero ir. Pero ahí es donde aparece la honra a Dios. Y dije, Señor, yo no quiero, pero te voy a obedecer. Mi esposa estaba embarazada de Anita, nuestra segunda hija, y nos fuimos a pastorear aquella iglesia por un año. Y lo que pasó después, yo no lo lograba entender. Usted sabe lo que se siente, usted siendo un pastor tan joven y tan guapo. Usted siendo un pastor tan muchacho, empezando apenas a vivir, siendo pastor porque no quería ser pastor, siendo pastor porque lo habían puesto como pastor aunque usted no quería ser pastor, pastoreando una obra que usted jamás pensó que iba a pastorear. Me metía con Dios, me arrodillaba, preparaba la predicación, y cuando salía al templo a predicar, habían personas que llegaban a la iglesia y cuando veían al muchachito y decían, este no es el pastor de la iglesia, se paraban y se iban delante de mí. ¿Sabe lo que siente mi corazón? Yo decía, Señor, tanto desprecio, ¿por qué me desprecian de esa manera? Si yo no estoy aquí porque yo quería, yo estoy aquí porque tú me mandaste a hacerlo, Señor. Pero ahí es donde aparece la honra, porque lo que tú estás viendo como una tragedia, Dios lo está viendo como un proceso. Lo que tú estás viendo como una desgracia, Dios lo está viendo como una temporada en la que te está enseñando, en la que te está puliendo, en la que te está diciendo, no se trata de la gente, se trata de que tu corazón me honre, porque Dios bendice a aquellos que aprenden a obedecerlo aún en medio de los momentos de dificultad. Si alguien me está entendiendo, gríteme aleluya, gríteme amén en esta preciosa y hermosa tarde. ¿Y sabe qué pasó? En esa pequeña iglesia yo me enamoré de la palabra del Señor. En esa pequeña iglesia yo me di cuenta que yo no solamente sabía cantar. Ahí en ese desierto fue donde aprendí a predicar. Ahí me enseñó Dios a amar su palabra, a predicarla, al punto que hoy en día, si alguna vez usted llegó a ver una predicación de esta vasija de barro, si alguna vez usted llegó a ver algo que Dios hizo a través de esta vasija de barro, tengo que decírselo, esta vasija de barro se quebró y Dios la volvió a hacer en esa iglesia a la que yo no quería ir. Cuando tú obedeces, en medio de tu obediencia, Dios va a levantar y va a reconstruir tu nueva mejor versión, tu nueva temporada. Alguien tiene que decirme amén. No te entiendo, no lo entiendas, obedécelo y Él hará. Si ese aplauso es para Jesús, déselo con toda su fuerza, por favor. Obediencia, obediencia a Dios. Naamán fue donde el profeta Eliseo y le dijo, tengo lepra. Y Eliseo ni salió a verlo, le mandó razón y le dijo, báñese 7 veces en el río. Y Naamán dijo, pero en mi tierra hay mejores ríos. Bendito esclavo que le dijo mi señor. Si él le hubiera mandado a hacer algo bien difícil, usted lo hubiera hecho. ¿Qué le cuesta? Báñese las 7 veces que él dijo. Naamán obedeció la instrucción loca de Dios y después de 7 veces su cuerpo salió renovado de la lepra. A Dios le gusta ponernos a obedecer cosas que no entendemos, porque una cosa es obedecer lo que a usted le gusta y otra cosa es obedecer lo que usted no entiende. Cuando usted obedece lo que no entiende, usted le está diciendo, Señor, es que no se trata de lo que mis ojos ven, no se trata de lo que mi mente entiende. Si tú lo mandaste, yo te voy a obedecer, porque Dios bendice a través de la obediencia, y en cosas pequeñas y sencillas es donde nacen los más grandes milagros. Si
tu corazón aprende a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Déjeme mostrarle lo segundo. El poder de la honra no solamente se manifiesta en la obediencia, sino en segunda instancia, la honra se manifiesta cuando aprendes a darle el primer lugar a Dios. Felicito a todos los que están tomando nota. Escriba esto, por favor. Segundo, aprende a dar el primer lugar a Dios. Vamos al versículo 10 y al versículo 14, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 10 al 14. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿tú podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Míreme a los ojos y escuche esto. No pierda de foco esto. Ellos estaban en medio de 3 años y medio de sequía. Era una situación muy difícil. No habían cosechas, no había agricultura. La gente estaba pasándola muy mal. Había muchísima escasez. Y de hecho, en medio de una temporada difícil, Dios manda a Elías donde esta viuda. Y la instrucción que Elías le da a la viuda es: por favor, en medio de todo, cuando ella le lanza la respuesta y le dice: ¿podrías darme algo de comer? La viuda fue sincera. La viuda no le estaba mintiendo. Le dijo: mire, señor, yo no tengo pan, agua le voy a regalar. Claro, ¿cómo no le voy a dar agua? Un vasito de agua no se le desprecia a nadie. Claro que le voy a dar agua. Pero el Elías le dice: venga ya, y también pan. Una vez en mi país hubo un señor, un indigente, estaba en una panadería de las personas que habitan la calle. Y yo estaba comprando algo de pan y él me dice: tengo tanta hambre, vecino, ¿usted me podría regalar por favor un pan para comer? Yo le dije: claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál pan quieres? Quiero ese pan. Y escogió un pan grande. Claro, con mucho gusto. Y me dice: pero también una ponimalta, también un yogur. Pero no me lo pidió bien, me lo pidió con rabia. Y también un pedazo de salchicha. ¿Qué señor este? ¿Cómo se siente usted cuando alguien le pide las cosas de mala gana, de mala forma? A usted no le dan ganas de dar, ¿verdad? O sea, yo estoy respondiendo a tu necesidad, pero no te pases, brother. Imagínese Elías, la pobre viuda bien llevada. ¿Me regala agua? Sí, señor, ya le trae agua. Ya se estaba yendo por el agua cuando le dice: hey, y pancito también. Levante la mano todos los que les gusta el pan aquí. No, tranquilo, se les nota, pero levántela. Todos los que nos gusta el pan, eso es. El Elías pide agua y pide pan. La respuesta de la viuda fue honesta y le dice: mire, señor, yo quiero que usted me entienda, yo no tengo nada aquí de comer. Tengo un poquito de harina, un poquito de aceite. Iba a mezclar eso, iba a hacer una tortita. Y literalmente después de esto mi hijo y yo nos íbamos a echar a la muerte, porque no había nada que hacer. Y mire la instrucción del profeta. Aquí es donde viene la importancia de dar el primer lugar. Versículo 13. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, diga conmigo, primero. Otra vez, ¿pero qué? Pero primero cocina un poco de pan para mí, y luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor tu Dios, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Míreme a los ojos, por favor. Honrar es aprender a darle a alguien el primer lugar. La honra se manifiesta con lo primero. La honra se manifiesta cuando lo primero que sale de mí es para esa persona. Por ejemplo, cuando estamos celebrando los cumpleaños y usted empieza a partir la torta, el pastel, ¿a quién es al primero al que se le da? Al cumpleañero.
Todos van a comer torta, pero el buen pedazo y el primer pedazo que se sirve es ¿para quién? Para el cumpleañero. ¿Por qué lo hacemos así? Porque eso se llama honra. Las aerolíneas, por ejemplo, cuando usted va a tomar un vuelo, ¿quiénes son los primeros en subirse al avión? ¿Quiénes son los primeros en abordar el avión? Los clientes que más pagan a la aerolínea. Los clientes que más vuelan con la aerolínea. ¿Qué hace la aerolínea? Los honra y les dice: como ustedes son mis mejores clientes, ustedes se suben de primero. Y no solamente se suben de primero, les dan mejor comida y les dan mejor trato. Pastor, eso es injusticia. Eso no es injusticia, eso es honra. Esa gente viaja más, paga más, produce más. Hay que tratarlos bien. No estoy de acuerdo con eso. Pues entonces pague más para que lo traten bien. Es honra. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Cuando yo llego a hacer migración en algún país, siempre llego a hacer una fila, pero hay una fila que siempre está desocupada, y es la fila para las personas ancianas. Es la fila para las personas que tienen reducción, que tienen su movilidad reducida. Es la fila para las mujeres embarazadas. ¿Por qué no las ponen a hacer la misma fila que a nosotros? Porque les están honrando. Les están diciendo: usted que ya tiene sus años, que ya tiene su edad avanzada, no se me quede tanto tiempo paradita, avance por aquí que le vamos a dar una atención privilegiada porque usted tiene honra. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Una mujer embarazadita, siga porque usted tiene honra. En mi país anteriormente se usaban los autobuses para poderse mover. Y recuerdo que a veces yo salía de la universidad cansado para irme a la casa, y yo me sentaba al bus, y a mí me enseñaron desde pequeño que cada vez que una mujer, sea cual sea su edad, se sube a un bus, si yo estoy sentado, tengo que pararme y cederle la silla a esa mujer, sea quien sea. Y un día venía yo tan cansado, hermano, y me senté yo ahí. Cuando de repente el autobús para y se empieza a subir gente, le voy a confesar la verdad, yo me hice el dormido. Y viene una señora y se para frente a mí así, me ve dormido, y escucho yo las siguientes palabras: qué maleducados estos muchachos, no se levantan para ceder la silla. Señor, qué pena, estaba dormido, yo no quería pararme, pero me paré y le cedí el asiento. Eso se llama honra. Hombres que están aquí, caballeros que están aquí, honra es que si su señora tiene que cargar una bolsa pesada, usted no la deja. Y así no diga amén. Así es. Honra es que yo no voy a dejar que tú pases una aflicción si yo te puedo servir. Escúcheme. Darle a alguien o a algo el primer lugar es una muestra de honra. Honramos no solamente cuando cedemos una silla especial. Hace un tiempo fuimos a predicar a una iglesia bella, hermosa en República Dominicana, y cuando entramos, ellos tenían unas sillas que parecían unos tronos. Literalmente parecían unos tronos. Mi esposa y yo entramos, y me dice el hermano que nos está atendiendo: pastores, ustedes van ahí. Yo le dije: no, hermano, yo no merezco tanto. Bien montañero, y me va a sentar allá. Yo dije: no, pastor, no, déjeme aquí, por favor, déjeme aquí. Pero ellos no lo hacían por mal, lo hacían por honra. La honra no solamente se manifiesta así, la honra también se manifiesta, escuche bien, cuando nosotros vamos a dar un regalo especial. Por ejemplo, cuando usted le va a dar un regalo especial a una persona importante, ¿qué le das? Le das algo valioso, le das algo importante, porque es una manera de mostrar honra. En otras palabras, note que todo lo que yo le estoy explicando y cada uno de los ejemplos que estamos escuchando, la honra se fundamenta en dar lo primero, pero también en dar lo mejor. Lo vuelvo a repetir: el que honra da lo primero, pero también da lo mejor. Les voy a contar dos testimonios. Primer testimonio: recuerde que el profeta Elías nunca le dijo a la viuda que no comiera. El profeta Elías no le quitó la comida a ella. Le dijo: vamos a comer, pero vamos a comer todos. Lo único es que al primero que tú le vas a servir es a mí.
y después de que yo coma, todos vamos a comer. La llevó a tomar de lo poco y a decirle: lo primero, entrégamelo a mí. Pero antes de decirle eso, le advierte y le dice: no tengas miedo. ¿Por qué razón? Porque una de las razones por las cuales la gente no honra a Dios es porque tiene miedo. Una de las razones por las cuales la gente no honra a Dios es porque dice: pastor, es que si yo le doy a Dios, después ¿qué va a pasar conmigo? Hermanos, yo pasé de una situación muy difícil. Les contaba en el retiro esta mañana a las parejas, una situación que por años nos afectó a nosotros, y fue por el área económica. Pasamos muchas dificultades y no fue un ataque del diablo ni del enemigo, no. ¿Sabe por qué fue? Pregúnteme por qué fue. Por nuestro desorden financiero. Mi esposa y yo vivimos una temporada de mucho desorden, de gastar lo que no podíamos gastar, de vivir como no podíamos vivir, de comprar lo que no podíamos comprar, y eso pasa facturas en la vida. Yo siempre he dicho que usted no tiene lo que debe, usted tiene lo que ya pagó. Lo que ya pagó es suyo, lo que usted debe todavía no es suyo hasta que lo pague. Y esa es una cruda realidad que tenemos que aceptar, porque si usted tiene algo que lo está pagando a cuotas y no lo paga, ¿qué pasa? Se lo quitan, o le toca venderlo para poder responder, así que no es suyo. Mientras que lo que es suyo es lo que usted ya pagó. Y en ese momento estábamos nosotros supremamente endeudados y decidimos volver a honrar a Dios, porque habíamos dejado de honrar a Dios. Dios no era lo primero para nosotros en esa temporada. Nuestro desorden nos había llevado a vivir con miedo. Y este no es un tema que yo acostumbro a predicar en las redes sociales, pero hoy se lo tengo que decir a usted, porque Dios me ha mostrado que hay mucha gente que está arruinando su vida porque no ha entendido que el dar a Dios no se trata de dinero, se trata de honra. No se trata de recursos, se trata de honra en el corazón. Hermanos, yo dejé de ser fiel a Dios. Pregúnteme por qué. Porque tenía miedo que no me alcanzara. Yo dejé de bendecir, de sembrar, de dar a mi iglesia. Pregúnteme por qué. Porque tenía miedo que no me alcanzara. Por eso el profeta le dice a aquella mujer: no tengas miedo. Y entonces volvimos a organizarnos. Y recuerdo que lo que yo hacía era lo siguiente: llegaba mi pago. Yo en aquel entonces recibía mi pago en cash, en efectivo. Y cuando llegaba mi pago, yo tenía una listica de todas las cosas que tenía que pagar, todas, cada una de las cosas, mi presupuesto apuntadito. Esto es para la renta, esto es para la comida, esto es para los servicios, esto es para el colegio. Todo lo tenía organizadito. Esta es la cuota de este banco, todo. Pero lo primero que hice fue que el primer ítem que aparecía en mi lista es: esto es lo que es de Dios. Era lo primero. Y cuando llegaba mi recurso, le estoy contando la historia de un pastor que estaba en una crisis terrible. ¿Me está entendiendo? Terrible. Yo sacaba y lo primero que yo colocaba era lo que era de Dios. ¿Qué era? Y lo hacía ¿cómo? Diga conmigo, de primero. Se iba lo de Dios y lo llevaba al Señor. Lo traía a la iglesia. Porque la Biblia dice que debe ser puesto en tu iglesia, en el lugar donde Dios te plantó, en el lugar donde tú recibes palabra, en el lugar donde oran por ti, donde ahí es donde debe ser llevado. Y puse al Señor y Dios empezó a bendecirnos. Unos años después les contaba a los hermanos que una de nuestras redes sociales empezó a generar un recurso inesperado, milagroso para nosotros. Y cuando llegó esa primera bendición, la cual yo nunca imaginé que iba a recibir, llegó a mis manos y yo no podía creerlo. Era lo primero. Diga conmigo, lo primero. Y cuando llega eso, yo dije: ya sé, esto va a ser una primicia para Dios. Saqué de eso mi diezmo, lo aparté para el Señor, y con el resto dije: esto se va a transformar en una primicia, porque es la primera semilla de una cosecha que Dios me está dando. Hermanos, lo tomé, lo llevé a mi iglesia, lo entregué. Dije: Señor, te entrego mi primicia con un corazón. Yo he aprendido en este desierto y en esta sequía que no se trata de cuánto va ahí, se trata de que tú seas lo primero. Y decido honrarte. Esto me podría servir para otra cosa, pero me va a servir para honrarte a ti. Lo puse en ese lugar.
lugar. Y queridos hermanos, escucha el testimonio. Al siguiente mes, de forma milagrosa e inesperada, Dios nos dio el suficiente dinero para pagar todas nuestras deudas y quedar completamente saldados. Esto lo he contado muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le das el primer lugar a Dios, se activa la bendición sobrenatural de Él sobre tu vida. No se trata de dinero, se trata de un corazón que le dice: Dios, no hay nada ni nadie más importante para mí que tu presencia. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Hay poder en lo primero. Hay poder en lo primero. Hay poder en honrar a Dios. Hay una cita bíblica interesante. Génesis capítulo 4 versículo 3 al 5 dice: Abel también presentó una ofrenda. Lea conmigo lo que dice la palabra. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Míreme aquí. ¿Qué nota usted en Abel? ¿Qué nota en Abel? ¿Qué nota en Abel? Que Abel tomó lo primero. Diga conmigo: primicia. Otra vez diga: primicia. Abel dijo: lo mejor de mi cosecha y lo primero va a ser para Dios. Pero ahora, ¿qué nota en Caín? Mire lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice que cuando Dios miró la ofrenda de Caín, no aceptó ni a Caín ni a su ofrenda. Qué interesante que usted no puede desconectar estos dos principios. Porque para Dios no se trata del recurso, para Dios se trata del corazón. Lo vuelvo a repetir. Para Dios no se trata de la cantidad del recurso, sino de tu corazón. Y Dios sabe si tú le estás dando a Él lo que te sobra, o Él sabe si tú lo estás honrando diciendo: lo primero es Dios. Países como estos necesitan cuidar el corazón. ¿Sabe por qué? Porque países como estos nos han enseñado involuntariamente que el Dios más grande no es nuestro Dios, sino el trabajo. La gente puede vivir sin congregarse, pero no pueden vivir sin trabajar. La gente puede dejar de ir a un retiro de parejas que la iglesia le da, que le abre la puerta, que le bendice, pero no puede dejar de trabajar. La gente puede dejar de jugar con sus hijos, dedicarles tiempo, pero no puede dejar de trabajar. Pastores, que si yo no trabajo, ¿con qué como me voy a morir? Hoy vengo a decirte, por esa esclavitud es que tienes que guardar el corazón. ¿Y cómo se guarda el corazón? Cuando de ese mismo trabajo que Dios te da, cuando de ese mismo sustento que Dios te da, Dios bendiga a esos hombres trabajadores, a esas mujeres trabajadoras que están aquí. Dios bendiga a esa gente esforzada y valiente que desde muy temprano se levanta y hasta muy tarde se acuesta trabajando. Dios te bendiga. Pero ¿sabes cómo cuidas el corazón? Cuando de todo lo que Dios te da, tú dices: Señor, lo primero no son mis deudas, lo primero no son mis intereses, lo primero no son mis gastos, lo primero eres tú. Quien vive de esa manera podrá tener los cielos abiertos sobre su vida, porque eso se llama honrar a Dios. Alguien se lo tenía que decir, mi hermano. Hónrelo y Dios va a abrir los cielos sobre su vida. Hace unos meses, en el mes de octubre, yo tenía un plan. Y el plan era que yo estaba vendiendo mi carro. Yo tenía una camioneta y quería venderla. El carro estaba por cumplir 10 años ya de modelo. Y yo dije: quiero comprarme un carrito un poquito más modeludo, que tenga más años, más reciente. Y entonces empecé a vender mi carro. Pero yo tenía una petición. Pregúnteme cuál era la petición. Era una petición loca. Yo quería que alguien me recibiera mi carro, y que el que me recibía mi carro tuviera el carro que yo quería, que me lo recibiera en cierto valor, y que además me vendiera de él en otro valor. Y quería una versión y un color específico. Era una petición loca, mi hermano. Loca es loca. Pero yo le dije: Señor, pues para ti nada es imposible, tú lo puedes hacer. Estábamos en Canadá en ese tiempo predicando, atendiendo unas invitaciones. Llegué del país, un amigo me dice: oye, hey, hay un cliente que quiere ver el carro. Y resulta que el cliente resultó ser exactamente como yo se lo estaba pidiendo a Dios. Pero el negocio estaba ahí.
Como cuando tú dices ojalá se dé, pero no se había dado. Y recuerdo que ese fin de semana fue un pastor a predicar a nuestra iglesia. Este hombre Dios lo ha usado en repetidas ocasiones para enseñarme y romper paradigmas en mi mente respecto al dar a Dios. La primera lección que él me enseñó hace muchos años en una predicación fue esta: dar a Dios nunca se ha tratado de dinero. Dar a Dios siempre se ha tratado de honra. Cuando tú tomas de lo que Dios te ha dado y lo depositas en la iglesia, lo depositas en las cuentas, lo traes a la casa del Señor, tú no le estás trayendo a Dios dinero, le estás trayendo honra. Eso es diferente. El segundo paradigma que este hombre rompió en mi cabeza es que Dios da riquezas para acelerar la venida de Cristo a la tierra. Yo dije, ¿cómo? Y dijo, sí, Dios bendice a la gente para que con esa semilla de bendición el reino de Dios se extienda en la tierra, la palabra de Dios corra y sea glorificada, el mensaje de Dios siga llegando. Y cuando él enseñó eso, yo me apropié de esa palabra, y desde ese día yo siembro en todo aquello que expone y lleva el mensaje de la palabra del Señor. De lo que Dios nos da, tomamos una semilla muy considerable para bendecir misioneros, bendecir pastores, bendecir líderes, gente que lleva el mensaje de la palabra. Y desde que hacemos eso, Dios ha sobreabundado nuestra vida, porque estamos usándolo no para nuestro reino, sino para el reino de Dios en la tierra. Y aquel día llegó ese mismo pastor a nuestra iglesia y él dijo, pastor, yo lo he visto que usted predica en las redes sociales, pastor. Le dije, sí, señor. Pastor, usted me puede ayudar, es que yo quiero comprar unos micrófonos como esos que usted utiliza. Son algo parecidos al que estoy usando en este momento. Unos micrófonos especiales que yo compré, que tienen un costo, tienen un valor en Colombia. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, claro, pastor, yo se los voy a ayudar a buscar. Terminó la predicación, yo abro mi computador y empiezo a buscar los micrófonos y los encontré. Y tenían un precio considerable en mi país. Pero mientras los estaba buscando, Dios me dio una orden. Pregúnteme cuál fue la orden. No, si no me pregunta con curiosidad, no le cuento. La orden fue, regálale tus micrófonos al pastor. Y yo guardo todo, yo cuido mucho las cosas. Yo conservo las cajas, conservo los empaques, conservo hasta los cablecitos, los alambres con los que se amarra todo. Y fui a la casa, saqué la caja de los micrófonos, revisé que todo estuviera, los puse, los limpié muy bien. Y llegué a la iglesia y le dije, pastor, hoy le quiero decir algo. Aquí están los micrófonos, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted recibiría mis micrófonos? Es que Dios me dio la orden de dárselos a usted. Y le quiero decir algo, pastor. Usted me ha enseñado muchas cosas a través de la palabra. Me enseñó principios que yo no practicaba, y desde que los practico mi vida ha cambiado. Y una vez usted dijo el año pasado que la riqueza Dios la da para extender el reino del Señor. Yo sé que estos micrófonos usted los va a usar para predicar la palabra. ¿Me lo recibe? Él sonrió y me dijo, ay, hermano, me hace dar pena. Le dije, no tenga pena, pastor, recíbalos. Él los recibió y hizo una oración por mí. Puso las manos sobre mí, dijo, Padre, en el nombre de Jesús te ruego que le multipliques a este siervo. ¿Qué hice yo? Tomé de lo mío, pero se lo di primero a alguien. Hermanos, aquí viene el testimonio. Agárrese de la silla. Hice el negocio del carro exactamente como yo lo estaba esperando. Y antes de que se acabara la semana, sin yo buscarlo, yo le había comprado a mi esposa un carro el año pasado. Me salió otro negocio y Dios me dio la provisión para cambiarle el carro a mi esposa también de manera milagrosa. ¿Y sabe qué sentí? Que Dios me dijo, gracias por los micrófonos. El que me da a mí lo primero va a tener los cielos abiertos en su vida. Alguien tiene que decirme amén. Míreme, yo le estoy hablando de algo que nosotros vivimos. Yo le estoy hablando de un principio que nosotros no practicábamos y ahora lo practicamos. Si siempre hubiera sido así, le diría, hermano, yo siempre lo he hecho y siempre he visto la bendición de Dios. Pero tengo que ser honestos con ustedes. Yo no era así. Yo era un hombre infiel a Dios en mis finanzas. Yo era un hombre que le daba a Dios mis obras. Yo era un hombre que tenía miedo para dar y decía, no, Señor, después. Pero he aprendido el regalo más precioso de honrar a Dios. Y no solamente con el dinero. Yo honro a Dios con mi tiempo. Yo honro a Dios con mi vida. ¿Sabe por qué no hablo con mujeres que no sea mi esposa? Porque yo honro a Dios y porque mi primera mujer es ella, y a ella la tengo que respetar y a ella la tengo que cuidar. Es mi primicia. Eso es honra a Dios.
Yo honro a Dios con mi tiempo, honro a Dios con todo lo que Él me ha dado. Honro a Dios cada vez que leo la Biblia, porque quiero que Él sea lo primero en mí. Querido hermano, entiéndeme, mientras Dios siga siendo opcional para ti, nunca vas a ver los cielos abiertos en tu vida. Si Jehová de los ejércitos te da, bendice la obra del Señor. Yo estaba feliz y contento de ver lo que está pasando en Dios de Pactos. El viernes me llevaron a ese templo y vi los locales y vi esto y vi el auditorio donde se están reuniendo. Hermano, yo le quiero decir algo, que el día que usted entienda el poder de honrar a Dios, se va a dar cuenta que todo lo que usted pone en la casa de Dios no es un favor que usted le está haciendo a la iglesia, no es un favor que usted le está haciendo a los pastores. El que honra a Dios se está beneficiando a sí mismo, está bendiciendo sus generaciones. Aprende a poner a Dios en primer lugar y todo en tu vida va a cambiar. Escúchame, todo va a cambiar. Hermanos, aquella mujer tenía miedo, pero el profeta por eso le dijo: no tengas miedo. Toma la mano de la persona que está a tu lado, si es tu esposo, tu esposa, y dile: no tengas miedo. Vamos, repíteselo. Dile: no tengas miedo. No tengas miedo de honrar a Dios. Y te vas a dar cuenta que hay poder en lo primero. Hay poder en lo primero. Hay poder en lo primero. Dije: hay poder en lo primero. Pero déjeme mostrarle lo tercero y último, y es esto: el poder de la honra en tercera instancia crea dependencia de Dios. Repítalo fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Crea dependencia de Dios. Aquí es donde necesito al hermano del piano. Si puedes ayudarme, hijo, por favor. Crea dependencia de Dios. Versículo 17 al 24 dice lo siguiente. Lea conmigo la palabra del Señor. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces lo tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Avancen, por favor. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Queridos hermanos, ¿qué es depender de Dios? Míreme a los ojos. Depender de Dios es entender que cualquier cosa que usted hoy necesite en su vida, cualquier cosa que hoy a usted le esté haciendo falta en su vida, cualquier cosa que usted hoy requiera en su vida, usted lo puede lograr en sus fuerzas o lo puede lograr con la ayuda de Dios. Cualquier vacío que usted tenga hoy en su vida, usted lo puede saciar con sus armas, con sus capacidades, o puede saciarlo con la ayuda de Dios. ¿Y sabe cuáles son los momentos en donde más aprendemos a depender de Dios? Los momentos en donde más aprendemos a depender de Dios. Lo vuelvo a repetir: los momentos en los cuales más aprendemos a depender de Dios son los momentos en donde nuestros planes cambian. Los momentos en los que más aprendemos a depender de Dios son los momentos en los que todo lo que iba bien de repente se dañó. Los momentos en los que más aprendemos a depender de Dios son los momentos en los que lo que parecía funcionar dejó de funcionar. Lo que parecía producir
dejó de producir. Lo que parecía estar bien, ahora no está bien. Es en esos momentos en donde vuelves a poner tu mirada en Dios y le dices: Señor, yo te necesito. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Si tú no estás conmigo, ¿qué va a ser de mi vida? Si tú no vas delante de mí, ¿cómo lo voy a resolver? Queridos hermanos, mírenme a los ojos. La viuda ya no tenía necesidad de comida, había comida. La viuda no necesitaba aceite, había aceite. Pero ahora su necesidad se llamaba su propio hijo. Había muerto. Y es donde ella va donde el profeta y le dice: profeta, por favor ayúdeme, el niño se murió, ¿cuál es la desgracia ahora? Y el profeta le demuestra a aquella mujer que cuando todo está perdido y nosotros no podemos hacer nada, Dios lo puede hacer todo. Dije, Dios lo puede hacer todo. Dios intencionalmente te va a meter en escenarios donde se te van a dañar las cosas, donde se te van a dañar los planes, donde las cosas no saldrán bien, sino que van a salir mal. ¿Y sabes para qué Dios lo permite? Dios lo permite con el propósito de que nosotros entendamos que Él no solamente es Dios de unas áreas, sino Dios de toda nuestra vida. Que nosotros entendamos que así como Él tuvo el poder de darte la provisión, de darte el trabajo, de darte tu empleo, también tiene el poder de darte tu familia, de levantar a tus hijos, de darte la salud que tu cuerpo ha perdido. Pero ¿sabe cuál es la clave? La clave es la oración. Cuando Elías oró por aquel bebé, cuando Elías oró por aquel niño, el niño volvió a la vida. Y la respuesta es esta: en medio de los momentos difíciles, es tu oración la que evidencia tu dependencia de Dios, no tu quejadera, tu oración, porque la oración cambia las cosas. Hay gente que no ha entendido que es en la búsqueda del Señor, que es en la presencia de Dios donde demostramos cuánto lo honramos. ¿Por qué tú oras antes de comer? Por honra. ¿Por qué oras antes de dormir? Por honra. ¿Por qué oras al levantarte? Por honra a Dios. ¿Por qué oras antes de hacer cualquier cosa en la vida? Por honra a Dios. La oración cambia las cosas. Hay cosas que hoy estás viviendo que te han hecho más dependiente de Dios. Hay cosas que hoy estás pasando que te hicieron depender de Dios. Se cerró la puerta del trabajo y usted dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Es que yo estaba recibiendo este ingreso y ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Pastor, mi esposo me engañó y se fue, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Pastor, mi esposa me fue infiel, me cambió, se fue, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Pastor, esta enfermedad está en mi cuerpo, ¿quién me va a sanar? Ahora dependes de Dios. Y hoy te voy a decir algo: cada vez que dependes de Dios y reconoces que solo de su mano viene la respuesta, estarás activando en ti la honra a Él, diciéndole: Dios, mi respuesta no es el hombre, mi respuesta no es la gente, mi respuesta no es el dinero, mi respuesta no son mis recursos, mi respuesta no es esa llamada, mi respuesta viene de los cielos, de Dios, creador de todo lo que hay. Alguien dígame amén. Dependencia. La primera vez que yo fui a un viaje con mi familia, mi papá y mis hermanos, nosotros venimos de una familia de muy escasos recursos. Y recuerdo que nuestro primer viaje lo hicimos a Medellín, juntos. Era la primera vez que viajábamos. Tomamos un autobús, no teníamos carro, y nos fuimos en autobús hasta Medellín. Cuando llegamos a esa ciudad nos sentíamos extranjeros. Nuestro primer paseo. Y recuerdo que nos recogieron en unos carros, unos familiares, y teníamos que ir hasta el batallón de Bello, de la brigada del ejército, que estaba en un sector que se llamaba Bello. Allá estaba.
Entonces no sabíamos cómo llegar. En ese tiempo no estaban los GPS y los GPS y todo lo que hoy existe. Y entonces paramos a un taxista y le dijimos: Señor, usted nos puede ayudar, necesitamos ir hasta el batallón que está en Bello. El taxista nos dijo: sí, síganos. Prendió su taxi y arrancó. Nuestra tarea era seguirlo. Y entonces él se metió por una cantidad de vías que yo en mi vida había visto. Yo jamás había visto esos lugares. Era la primera vez en esta ciudad. Yo nunca había pasado por ahí, pero lo único que hacía era ver al taxista. Y él se metía y se metió por una cuadra y se metió por... Y nosotros íbamos detrás de él concentrados, no en el camino, sino en el que nos estaba guiando por el camino. Y yo dije: Señor, ¿será que este señor sí nos va a llevar para allá o nos va a secuestrar o quién va a ser? El punto es que después de unos minutos terminamos llegando al lugar que necesitábamos llegar. La clave no fue conocer el camino. La clave no fue entender por dónde íbamos. La clave era depender de aquel que nos estaba guiando. Y con solo mantenernos detrás de él, sin saber por dónde íbamos, terminamos llegando a nuestro destino. Queridos hermanos, la dependencia a Dios es igual. Dios hoy está aquí diciéndole a muchas personas que se encuentran perdidas en la vida, que dicen: ¿qué va a pasar con esto, con esto, con esto y con esto, Dios? ¿Qué voy a hacer con esto y con esto? ¿Qué voy a hacer con esta situación que vino y cambió mis planes y me siento perdido y no sé qué viene para mí? ¿Sabes qué es honrar a Dios? Mirarlo a Él y decirle: no sé por dónde me vas a meter, pero sé a dónde me vas a llevar. Tú me vas a llevar a tu propósito. Y así no entienda el camino, te voy a seguir y te voy a obedecer. Y así no entienda por dónde voy, te voy a seguir y te voy a obedecer. Y así no comprenda lo que se quedó atrás, te voy a seguir y te voy a obedecer. Y así me duela lo que perdí, te voy a seguir y te voy a obedecer. ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta? Que vas a terminar en el destino que Dios trazó para tu vida. Eso se llama dependencia de Dios. Cambia tus planes y vuelve a seguir los planes de Cristo para tu vida. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa y hermosa tarde. Termino con esta frase, si pudieran colocarla, por favor. Aprender a honrar a Dios es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Quien honra a Dios tendrá un corazón obediente, respetuoso y dependiente. Gente así verá milagros sobrenaturales en medio de las circunstancias naturales. Querido hermano, termino preguntándole: ¿cuántos aquí queremos empezar a honrar a Dios? Lo vuelvo a preguntar y quiero que levante la mano y grite amén todo el que me entendió. ¿Cuántos queremos empezar a honrar a Dios? Póngase de pie y levante sus dos manitos al cielo, bien en alto, y dígale conmigo: Jesús, hoy te damos gracias por hablarnos. Levante sus manitos y dígale: Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra hoy. Gracias porque nos enseñaste que tenemos que obedecerte. Vamos, abre tu boca y dile: Señor, enséñame a obedecerte. Abre tu boca, iglesia, y dile: perdona mi desobediencia. Cada vez que he caminado en mis preceptos por encima de tus mandatos, cada vez que he puesto mis planes por encima de los tuyos. Levanta tus manitos al Señor ahí donde estás, iglesia, y dile: yo en el nombre de Jesús te pido que despiertes en mí un corazón obediente. Pero no solamente obediente, dile: Señor, perdóname si no te he puesto en el primer lugar. Vamos, dile: perdóname si te he puesto de segundo, de tercero o hasta de último. Hoy en esta palabra y en este tiempo yo te pido, mi buen Jesús, que me enseñes a darte el primer lugar de mi vida, el primer lugar de mi tiempo, el primer lugar de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Y por último, Dios, yo quiero depender de ti. Abre tu boca y dile: Señor,
Mis hijos dependen de ti. Vamos, díselo. Dile, mi familia depende de ti. Mi salud depende de ti. Que alguien lo clame y lo diga. Que alguien abra su boca y lo diga. Dígale, Señor, yo dependo de ti. Si tú no estás conmigo, yo no puedo. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Si tú no me respaldas, yo no puedo, Señor. Yo dependo de ti, Espíritu Santo. Esta iglesia depende de ti. Baltimore depende de ti. Este país que está escuchando depende de ti, Señor. Si tú no estás, nada podemos hacer, mi Cristo. Por eso, a través de tu palabra, hoy te damos gracias y queremos despertar un corazón que te honre y que te dé siempre el primer lugar a ti, Jesús. En el nombre de tu amado Hijo, hoy te damos gracias, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Aplauda fuerte a Jesús. Vamos, déle ese aplauso fuerte a Cristo. Espero que esta palabra haya hablado a tu vida de una manera muy especial. El poder de la honra. ¿Cuánto necesitamos recordar que Dios no quiere ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto lugar, sino el primero? Y aquel que pone a Dios de primero siempre verá una respuesta especial y diferente. Le pido al Señor que esta palabra haya hablado a tu vida y, como siempre lo hacemos, déjanos un comentario, déjanos un saludo, cuéntanos desde dónde estás viendo esta palabra. Si ha hablado a tu corazón, presiona el botoncito de me gusta, compártelo con alguien más. Y si todavía no lo has hecho, toca el botón de suscribirse, activa la campanita para todas las notificaciones y que cada semana puedas seguir recibiendo una palabra y un mensaje de bendición para tu vida y para tu familia. Te mando un fuerte abrazo.